Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver un video acerca de cómo calcular transformadores a partir del hierro. Bueno, en muchos casos tenemos transformadores que solo contamos con el hierro y no tenemos datos ni de calibre de conductor ni de número de espiras, y a veces nos miramos imposibilitados de saber cómo devanarlo. Entonces vamos a ver acá: cálculo de transformadores. En este caso vamos a ver los monofásicos en específico a partir del hierro. Bueno, vamos a partir de un transformador que tenga un núcleo del tipo EI, que son los más comunes, por lo menos con transformadores pequeño y mediano tamaño. Este tipo de núcleo es bien común. Entonces tenemos el núcleo. Lo importante del núcleo para el cálculo a partir del hierro es el área efectiva. ¿Y el área efectiva dónde está? El área efectiva está en esta parte de acá. Esto es lo realmente importante, porque aquí es donde van alojadas las bobinas, en esta parte de acá. Entonces, ya saben que hay núcleos que son, como este caso, pueden ser cuadrados, rectangulares, pueden ser redondos u otras formas más menos común en los transformadores. Bueno, tomemos los casos más particulares, que son los cuadrados y los rectangulares. En algunos casos los redondos, pues, pero solo varía la fórmula. El primer paso es calcular el área efectiva. El área efectiva tiene la fórmula para un núcleo cuadrado, que es igual a por B por 0.9. ¿Qué es 0.9? Este se le llama factor de apilamiento. Este factor de apilamiento es debido a que, como el núcleo es laminado, entre cada una de las láminas hay una separación de barniz que nos quita área efectiva de una u otra manera. Entonces asumimos que el 90% es área efectiva y un 10% es consumido por el barniz. Estos datos varían, pues, pero el más común es 0.9. Entonces, supongamos que tenemos nosotros un área efectiva igual. Tenemos un núcleo con 10 centímetros por 12 centímetros por 0.9. Bueno, vamos a tener un área efectiva equivalente a aproximadamente, hacemos una calculadora, 10 por 12 por 0.9, tenemos aproximadamente 108. Son 108 centímetros cuadrados. Bueno, ya sabemos que disponemos de 108 centímetros cuadrados. Pero ¿cómo pasamos de área a potencia disponible? Bueno, con la siguiente fórmula nosotros podemos hacer eso. La fórmula número 2, que es para ver la potencia nominal. Para la potencia nominal está expresada, que va a ser igual a el área efectiva entre 0.8, todo esto lo elevamos al cuadrado.
Entonces, sustituyendo valores, tenemos el efectivo 108 centímetros cuadrados entre 0.8. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Tenemos una potencia nominal aparente equivalente, se muestra en la calculadora, 108 entre 0.8, todo esto al cuadrado igual. Tenemos el dato ahí, 12.225. Perdón, 18.225 voltiamperios, que esto es igual a 18.22. Entonces ya tenemos que con esta área nosotros disponemos de 18.22 kVA. Entonces ya sabemos cuál es la potencia que le podemos extraer al transformador. Bien, ahora como ya sabemos la potencia que le podemos extraer, nosotros debemos de definir qué niveles de tensión vamos a someter al transformador. Bien, este es sencillo. Asumamos que es un transformador reductor. Tenemos una bobina primaria, la cual la vamos a alimentar con 480 voltios. Tenemos una bobina secundaria, la cual nos va a dar 120 voltios. Este es primario. Esto es secundario. El orden varía. Tengamos claro que el primario puede funcionar como secundario y viceversa. El secundario puede trabajar como primario, de acuerdo a cuál de los dos es que se le conecta la alimentación de energía, sea por 480 o sea por 120. Bien, miren, tomemos esto como referencia, que tenemos primario y tenemos secundario. Bien, entonces queremos calcular qué corriente pasa por el primario y qué corriente va a dar el secundario. Esto lo calculamos con la siguiente expresión. La expresión 3, que dice: la corriente nominal primaria va a ser igual a la S nominal sobre la tensión primaria. ¿Cuál es la S nominal? La que calculamos, que aquí está, son los 18.22 kVA sobre tensión primaria. Esto entre 480 voltios. Entonces tenemos que la corriente nominal primaria va a ser igual, hacemos esto en la calculadora, 18.22 K entre 480, aquí tenemos 37.96. Bien, tenemos como dato 37.96 amperios. Perfecto, tenemos ese dato. Cuarto, la corriente nominal secundaria. Acá, ¿cuánto nos puede dar el transformador? Bien, aquí decimos que igual a S nominal entre la tensión secundaria, que va a ser igual a S nominal, siempre es la misma, 22 kVA sobre, en este caso sería 120, que es la tensión secundaria, 120. Entonces tenemos una corriente secundaria, nominal secundaria, igual a, hacemos una calculadora, 18.22 kVA entre 120. Bueno, nos da un dato de 151.83. Tenemos 151.83 amperios. Ya tenemos acá la corriente calculada, la potencia aparente que nos da, la corriente a plena carga en el primario y la corriente a plena carga en el secundario. Bueno, pero con esto no podemos empezar a devanar todavía. Necesitamos saber qué calibre de conductor vamos a ocupar en el primario y qué calibre de conductor vamos a ocupar en el secundario para empezar a dar los números de espiras, que también lo tenemos que calcular. Entonces, para calcular el área del conductor, por ejemplo, el área del cobre primario va a ser igual, va a estar regido por esta expresión, a la corriente nominal primaria sobre la densidad de corriente. La densidad de corriente normalmente
este oscila en los transformadores entre 3.5 a 7 amperios por milímetros cuadrados. Bueno, nosotros, para que el transformador esté relajado y no caliente mucho, normalmente se toma un parámetro de diseño de 3.5, entonces lo sustituimos en la fórmula. Corriente nominal primaria, sabemos que es esta que tenemos acá, que son los 37.96 amperios entre 3.5 amperios por milímetros cuadrados. Bueno, esto nos da un área del cobre primario, igual hacemos en la calculadora, 37.96 entre 3.5. Tenemos prácticamente 10.85. Tenemos 10.85 milímetros cuadrados. Entonces, nosotros buscamos en la tabla de conductores y buscamos el conductor que nos dé el área transversal más cercana a la que nos está dando el cálculo. Bueno, ya sabemos que ese es el que tenemos que colocar en el devanado primario. Del mismo modo hacemos con el devanado secundario. Área del cobre secundario será igual a la corriente nominal secundaria entre la densidad, que va a ser igual a la corriente nominal secundaria, son los 151.83 amperios sobre la misma densidad de corriente, 3.5 amperios por milímetros cuadrados. Hacemos eso, nos da un área del cobre secundario igual a, hacemos la calculadora, 51.83 sobre 3.5. Hasta necesitamos 43.38. Bueno, es 43.38 milímetros cuadrados. Al igual que el primario, buscamos en la tabla de conductores el calibre de conductor que tenga la sección transversal lo más parecido a esta, y ya sabemos que, bueno, ese conductor es el que le vamos a colocar en el devanado secundario. Bueno, aquí tenemos el del devanado primario y el del devanado secundario. Listo. Entonces ya tenemos, como les digo, la potencia aparente, la corriente que nos va a consumir tanto en primario, la corriente que nos va a consumir en secundario, el calibre que necesitamos en el primario, en el secundario, pero todavía no sabemos cuántas vueltas le vamos a dar a nosotros para cumplir la relación de transformación de este ejemplo. Bien, procedamos a calcular el número de espiras. Es sencillo. Bien, en este caso el número de espira primario va a ser igual, va a estar regido entre la siguiente fórmula, que es la tensión primaria por 10 a la 4 entre 4.44 por la frecuencia por la inducción por el área efectiva. Ya, la inducción la colocamos aquí, normalmente oscila entre 1.2 Tesla hasta 1.5 Tesla. Hay casos que llega hasta 2 también Tesla, dependiendo del sistema de refrigeración del transformador y de otras variantes. Nosotros trabajamos con el más bajo para que no sobrecarguemos de inducción el transformador que estamos diseñando. Bien, sustituimos valores. La tensión primaria sabemos que es 480 voltios por 10 a la 4 sobre 4.44 por la frecuencia, puede ser 60 Hz en el caso de ahorita, o 50 Hz en el caso si lo queremos para 50 Hz. La inducción, ya sabes que tomamos 1.2 Tesla y era la efectiva, que fue que nos dio 108 centímetros cuadrados. Hacemos este procedimiento en la calculadora. Bueno, nos va a dar, vamos, 4.44 por 60 por 1.2 por 108 igual, vamos a hacer 480 elevado a 4 entre lo anterior, nos da 108
39.03. Como en las bobinadoras no podemos dar décimas de vuelta, aproximamos el número de espiras a 139 espiras. Entonces ya tenemos que en el devanado primario tenemos que dar 139 espiras, basado en la fórmula que tenemos ahí explicada pues con detalle. Igual hacemos con el devanado secundario. El número de espiras secundario va a ser igual a la tensión secundaria por 10 a la 4 entre 4.44 por la frecuencia, por la inducción, por el área efectiva. Sustituimos valores, tenemos 120 voltios por 10 a la 4 sobre 4.44 por 60 Hz por 1.2 Tesla por 108 centímetros cuadrados. Entonces esto nos va a dar un valor, hacemos una calculadora, 4.44 por 60 por 1.2 por 108 igual, hacemos 120 elevado a la 4 entre lo anterior y nos da 34.76 espiras. Vuelvo y repito, como en la bobinadora no podemos hacer décimas de vuelta, aproximamos a más o menos 35 espiras en el secundario. Entonces, ahí tenemos. Ya tenemos el número de espiras que le tenemos que aplicar en el primario. Ya tenemos el número de espiras que le aplicamos en el secundario. Ya calculamos anteriormente la potencia que nos da el transformador en kVA o en voltiamperio. Ya calculamos el área conductor. Ya solo es conseguir los materiales, papel aislante, todo lo que vamos a ocupar para empezar el proceso. Pero el cálculo básico, el cálculo sencillo es la metodología que estamos empleando y funciona perfectamente. He hecho más de un transformador con esta metodología y no hay ningún problema. Incluso transformadores hasta distribución se rigen bajo este mismo método. ¿Cómo corroboramos un poco? Con la fórmula de relación de transformación. Tenemos la tensión primaria entre la tensión secundaria va a ser igual al número de espiras primario entre el número de espiras secundario, que es igual a la corriente secundaria entre la corriente primaria. Sustituimos valores. Cuando sustituyamos valores, la respuesta que nos tiene que dar en las tres tiene que ser igual o lo más parecida posible. Si hay un dato que no es igual, que hay mucha diferencia entre uno con respecto a otro, algo en el procedimiento tenemos mal, que tenemos que ir a corroborar. Procedamos a sustituir valores, que sería aquí 480 voltios sobre 120 voltios es igual a número de espiras primarias, son 139 espiras que acabamos de calcular sobre 35 espiras es igual a la corriente secundaria. La corriente secundaria son 151.83 amperios entre 37.96 amperios. Hacemos los cocientes y a ver cuánto nos da. A ver, pues 480 entre 120 igual a 4 y tenemos 4. Todos estos, como les digo, tienen que dar parecido. ¿Alguna diferencia? ¿Hay algún problema? Bueno, 139 entre 35 tenemos 3.97. Veamos que son bastante próximos, no hay grandes diferencias. Y acá 151.83 entre 37.96 nos da prácticamente a 4. Bien, entonces tenemos acá los datos y observamos que son prácticamente idénticos, lo cual podemos deducir que los cálculos están correctos. Ya con estos cálculos y con esta corroboración, sin ningún miedo, nosotros podemos empezar a embobinar el transformador. En el próximo video vamos a ver cómo se comporta la selección que hicimos de densidad de corriente, de inducción electromagnética, para ver si el número de espiras y el calibre que seleccionamos nos va a caber en la formaleta y en los datos
del núcleo, más que todo para ver si cabe el devanado, verificar si cabe, y si no cabe, bien, tomando en cuenta este mismo ejercicio, ver las modificaciones que nosotros podemos hacer. Bueno, eso es todo, espero que le haya servido. Le invito a que se suscriba a mi canal, estaré subiendo más información acerca de esta parte. Muchas gracias.